Conciencia Curativa Biológica, Ciencia Curativa Germánica con el Dr. Antonio Galicia González. Nuestro cuerpo y nuestra mente están conectados. Comprenderlo traerá salud a tu vida. Todos los miércoles en punto de las 12 del día en Om Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Ciencia Curativa Biológica con su amigo y servidor, Dr. José Antonio Galicia González. Es un verdadero gusto recibirlos, qué bueno que nos sintonizan, qué bueno que abren sus celulares y ponen Facebook, qué bueno que abren vía internet Om Radio, www.omradio.com.mx, qué bueno que lo comparten y qué bueno que nos siguen semana a semana. Recuerda que estamos los miércoles de 12 a 1 aquí en una transmisión más de Ciencia Curativa Biológica en su programa Conciencia Curativa Germánica. Doctor, muy buenos días, bienvenidos. Tenemos una vez más al doctor Josué Calderón, nuestro colaborador, nuestro más cercano amigo, y que hoy viene a compartirnos un tema más de la ciencia curativa biológica. Un gusto saludarlos y estar nuevamente con ustedes para seguir viendo algunos problemas ginecológicos que, bueno, algunos son más frecuentes y otros menos frecuentes, pero no por eso se les resta importancia. Muy bien, pues recuerde que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla, por favor, 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, 7 Sur 2506 en la Colonia Chulavista, aquí en Puebla de Los Ángeles, para que usted haga una cita 01-222 240 7482, 01-222 240 7482. Síganos en Facebook como José Antonio Galicia González, mándenos un correo con B de bueno, biomédica lt@hotmail.com, biomédica lt@hotmail.com, y nuestro WhatsApp para alguna emergencia, cita o consulta vía Skype, por favor, más 521 2221 4006 45. Si está fuera del país, vive en otro país, más 521 2221 4006 45, y nos dará un enorme gusto platicar con ustedes. Doctor, ¿dónde lo pueden encontrar? Sí, nosotros estamos en calle La Quebrada número 32, en barrio de San Cosme, en Villa Vicente Guerrero, Tlaxcala. Nos pueden contactar vía telefónica al 2224 350493, al mismo número vía WhatsApp, anteponiéndole un 5. Muy bien, pues hoy estamos de manteles largos, nos acompaña en cabina nuestra productora Carmen, que hoy nos tuvo el gran honor de acompañar, o sea que va a ser un programa con una misión perfectamente sincrónica. Pues bien, empezamos con el tema de hoy. Recuerde que el tema de hoy es las glándulas de Bartholin, en la ciencia curativa germánica, y también en el mismo tema vamos a platicar sobre las glándulas de Skene bajo la ciencia curativa germánica. Pues bien, queremos introducir en su programa, enumerar para aquellos que nos sintonizan por primera vez el concepto de las 5 leyes biológicas. Las vamos a enumerar breve, así de 3 renglones, una yo, una el doctor, vamos solamente a través de una frase. Voy a enumerar las 5 leyes. Esto es un descubrimiento científico de mi maestro, el doctor Ricker Herrhammer, médico alemán, que explica el origen de todas las enfermedades, y que a través de estas 5 leyes, este descubrimiento científico se vuelve una ciencia demostrable, comprobable, bajo leyes muy fáciles de volver a valorar en cualquier estudio clínico y de volver a validar. De manera que la primera ley le llama la ley férrea del cáncer. La segunda ley es la ley de las 2 fases de toda enfermedad. La tercera ley llama el sistema ontogenético de los tumores y de las enfermedades equivalentes al cáncer. La cuarta ley es el sistema ontogenético de los microbios, y la quinta ley le llama la quinta esencia. Pues quiera yo pensar, empiezo con la primera ley. Recordemos que la primera ley tiene que ver, dice así: todo proceso de enfermedad inicia a través de un DHS. Este DHS es un choque altamente dramático, tomado por sorpresa, vivido en soledad, y este choque
afecta a la psique al cerebro y el cerebro al órgano, empieza un cambio o modificación. Hay una triada perfectamente sincrónica. A través de la teoría del celular de Virchow, la medicina sigue una corriente de pensamiento en que la enfermedad se encuentra dentro de la célula. Y dejamos a un lado el cerebro y la psique y empezamos a dividir o a hacer parcelas del cuerpo y aparecen las especialidades. Este médico alemán explica que la psique, el cerebro y el órgano es una triada perfectamente sincrónica que trabaja al unísono al mismo instante, y que este DHS empieza a correr un programa al que llamamos enfermedad. Para él es un programa especial, sensato, inteligente, que tiene la madre naturaleza con un fin determinado para salvaguardar a este ser ante un evento inesperado y poder sobrevivir la especie, poder continuar con la vida. Este concepto de DHS determina la evolución del foco de Hammer y la evolución del proceso de enfermedad en el órgano. De manera que este DHS corre a los 3 niveles y este evento solamente es una percepción psicobiológica. No es la emoción la que dispara la enfermedad, es en realidad una percepción de la psique y que empieza a correr un programa ante una necesidad biológica. De manera que en el cerebro se dejan formados círculos concéntricos llamados focos de Hammer, que es algo de lo que llevo 17 años revisando y que uno se queda perplejo al encontrar cada uno de estos focos. De manera que el doctor nos va a compartir la segunda ley. Así es, una vez que se da ese DHS, pues se va a activar programas biológicos que tienen un sentido, un para qué, un por qué. De esa manera, la segunda ley, la llamada ley de las 2 fases, se va a dar siempre y cuando haya solución de ese conflicto, de ese HS que activó, disparó la llamada enfermedad. Ahora programa biológico que tiene ese sentido, la razón de ser de por qué se activó, no nada más porque las células se vuelven locas, tienen una razón. Esta segunda ley va a estar dada, supeditada bajo la acción del sistema nervioso simpático, donde va a haber primero una fase de conflicto activo en la que generalmente no hay muchos signos y síntomas, simplemente va a haber por activación de ese DHS una rumiación del pensamiento con el fin de que la persona tenga que resolver ese DHS disparado. La acción del sistema nervioso simpático hace que la persona tenga pies y manos fríos, que coma muy poquito y duerma muy poquito, y está bajo un estrés un poquito más amplio que el estrés común que nosotros día a día vivimos. Una vez que se resuelve el conflicto, pues entonces entramos a la segunda parte, que sería la fase de sanación o curación, y esta va a estar dada por acción del sistema nervioso parasimpático, donde va a haber una fase exudativa, una fase de inflamación con múltiples signos y síntomas muy coloridos, dependiendo de la activación del programa biológico y dependiendo de la capa embriológica que se haya activado. Esos son los signos y síntomas que se van a dar. Una vez que pasa esta fase exudativa, entonces viene una fase que se llama fase de epicrisis, que va a suceder con el fin de que ese foco de Hammer que se instaló previamente en el DHS pueda ser eliminado, pueda ser es un edema que tiene que salir de ahí para que se pueda dar esa curación que las personas buscan. Después de la epicrisis viene la fase B de la postconflictólisis, donde va a haber ya una fase de cicatrización con un poco de inflamación, pero ya no tan intensa como en la primera parte. Una vez que se resuelven los problemas, ya sea de ulceración o de degradación de tumores, siempre y cuando existan las bacterias o gérmenes apropiados dependiendo de la capa embriológica que se haya activado, y después viene nuevamente la normotonía. Muy bien, entonces resumiendo esto, tiene 2 fases, una fase en la que el conflicto está activo
y otra fase en la que el conflicto ya se solucionó. La primera le llamamos simpaticotonía predominantemente y la otra entra en vagotonía, fase de curación, fase caliente. De esta manera tenemos esta segunda ley donde todo proceso de enfermedad tiene dos fases, siempre y cuando se llegue a la solución del conflicto. La tercera ley biológica es el sistema ontogenético de los programas o de las enfermedades y de los tumores y de las enfermedades equivalentes al cáncer. Aquí hay una interacción muy interesante, porque nosotros creemos que todo lo que llamamos, todo lo que hay mitosis, todo este crecimiento celular en el organismo, le llamamos cáncer. Y con esta ley nos permite entender que no todo crecimiento es cáncer. Hay crecimientos reparativos, como por ejemplo el hueso. Pero esta ley nos dice que en la fase de simpaticotonía, tanto la corteza cerebral como la sustancia blanca hace disminución celular, ya sea o atrofia celular o necrosis o pérdida de la sustancia o pérdida de la función. Y el ectodermo y el mesodermo, piel, piel, mucosas, huesos, en la fase de curación hacen crecimiento celular, hacen multiplicación. De manera que un cáncer, linfoma Hodgkin, un carcinoma ulcerativo o un carcinoma ductal infiltrante de conducto galactóforo, un carcinoma cérvico-uterino, desde el descubrimiento científico de la nueva medicina no serían propiamente un cáncer, sino tejidos creciendo reparativamente y que van a dejar de crecer, que no van a representar un peligro eminente. De manera que esto es regido por el cerebro nuevo, un poquito de entender toda esta conexión, y después tenemos órganos que rigen al tronco del cerebro y al cerebelo. Estos dos van a ser en la fase activa diferente a los otros dos. Aquí van a ser multiplicación celular, van a ser procesos tumorales, y en la fase de curación van a reducir el proceso tumoral con ayuda de micobacterias o de hongos. Y esto va a ser el cerebro antiguo. De esta manera vamos a poder entender a través de las 5 leyes que no todo lo que brilla es oro, no todo lo que crece es cáncer, y no todo lo que ulcera es cáncer, o no todo lo que necrosa es cáncer. Tenemos que ir al conflicto biológico, al área del cerebro en el que está conectado con ese conflicto, qué órgano rige, de qué embriológicamente está compuesto y cómo se comporta en la fase activa y cómo se comporta en la fase de curación. Tenemos que acercarnos a un médico que practique esto, o a una literatura que nos lleve bien, preciso, para entender cada proceso de enfermedad y poderlo adecuadamente ser tratado. Sí, la cuarta ley quizás sea la ley que más ruido nos hace, la que menos queremos comprender. La cuarta ley del doctor Rickenhammer, que es la del sistema ontogenético de los microbios. Esta ley explica el rol benéfico de estos microbios y su correlación con las 3 capas embrionarias durante la curación de cualquier programa con sentido biológico que se haya activado. Es decir, que los gérmenes no vienen a hacernos daño, sino al contrario, vienen a ayudarnos. En caso de úlceras van a reparar, en caso de tumores van a degradar dependiendo de la capa embriológica que se haya activado. Así tenemos la primera capa embrionaria, que es la del endodermo. Pues de acuerdo a la evolución ontogenética, también las micobacterias son quizá las más viejas, por decirlo así. Después vendrían en la evolución los hongos, las bacterias y finalmente los virus que van a actuar en el ectodermo. Esto pareciera contradictorio, pero en sí se cumple igual esta ley como cualquier ley de la naturaleza, como la ley de la gravedad, y los gérmenes que la medicina oficial generalmente trata de eliminar, pero para la ciencia curativa germánica pues tiene una razón, y solamente van a actuar en la fase de curación por una indicación u orden del cerebro. Esto es como si
existiera un incendio y llegaran los bomberos y les echáramos la culpa a los bomberos para que ellos hayan iniciado el incendio, lo cual no es así. Así es, efectivamente. Entonces esta cuarta ley nos da la correlación en tiempo de evolución de cada uno de los tejidos y cómo hay simbiosis, han permanecido, hemos vivido a través de los millones de años, y estos microorganismos son verdaderos obreros, destructores, constructores, barrenderos, y los hemos tomado como los malos del cuento, como los enemigos. Bueno, vamos a nuestra primera pausa y corte y regresamos con ustedes. No se vaya, estamos aquí en su programa Conciencia Curativa Germánica. Vamos, regresamos con ustedes, no se vaya. Farmacia Homeopática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homeopática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. Muy bien, seguimos con ustedes aquí en su programa Conciencia Curativa Biológica con su amigo y servidor doctor José Antonio Galicia y acompañado de un gran médico y amigo, el doctor José Calderón. Seguimos hablando de las 5 leyes biológicas de la ciencia curativa germánica. Estábamos hablando de la cuarta ley. La quinta ley efectivamente tiene que ver con la comprensión de la enfermedad, con le llaman en Europa, en España le llamaron la quinta esencia, es decir, ese punto donde permitía la comprensión del sentido biológico, comprendíamos el por qué o el para qué aparecía todo este proceso de cambios morfológicos, funcionales, de alteraciones que creíamos que era enfermedad y que el doctor Hammer constata que son programas especiales, sensatos, biológicos e inteligentes que tiene la madre naturaleza con un fin determinado. De manera que en esta quinta ley vamos a tener una ley con un proceso de un significado más profundo. Vamos a entender que es una medicina, si podemos llamarle primitiva, que es un proceso de autocuración propio del organismo. Vamos a comprender el sentido biológico ontogenéticamente viable. Vamos a entender cómo somos parte de un cosmos, cómo somos parte de un todo y que todo tiene leyes y que estamos inmersos en esas leyes, y lo que debemos considerar como científico. Verdaderamente las 5 leyes refutan cualquier proceso de validación o de negación de la existencia de estas leyes. Vamos a poder entender la comprensión de lo que consideramos como trascendente, como milagroso, como algo que no podíamos entender, esas formaciones de curaciones espontáneas que antes nos decían los maestros, es que se curó espontáneamente. Sí. No, eso no existe. Y toda esta expresión nos permite, a través del empirismo, de la experiencia de no más de 50,000 casos, por lo menos del doctor Hammer, y yo creo que otros 50,000 o más casos de todos los alumnos y médicos en todo el mundo, de manera que hay suficiente información que demuestre estas 5 leyes biológicas. Pues bueno, no hay tiempo que no se cumpla, entramos de lleno al concepto de las glándulas de Bartholin y de Skene, que permite entender bajo la ciencia curativa biológica. Bueno, entrando en materia y siguiendo con los módulos de ginecología, los problemas de la mujer, no podemos dejar a un lado las glándulas de Bartholin. Estas son 2 glandulitas que no son visibles, pero están ubicadas a cada lado de la abertura vaginal, más o menos en la unión del tercio medio con el tercio inferior a cada lado. Si viéramos el reloj, la glándula izquierda estaría aproximadamente entre las 4 o 5 horas y la derecha entre las 7 y 8 horas. La función de estas glándulas de Bartholin es la de secretar moco para lubricar la entrada vaginal en la preparación para las relaciones sexuales, es decir, va a facilitar la penetración o expulsión de lo no deseado de la vagina. Este líquido también puede llegar a contener feromonas. Muy bien, ahí tenemos una diapositiva en la que
me atreví a compartir con ustedes. La dermis, la piel externa y los labios mayores está en relación a un conflicto de desfiguración o de suciedad. La mucosa superficial o piel externa de la zona genital tiene que ver con un conflicto biológico de separación. La musculatura de la vagina tiene que ver con un conflicto de no poder evitar la penetración o no poder retener el miembro. La mucosa profunda de la vagina tiene que ver con un conflicto biológico de querer o no querer recibir la penetración o tener las relaciones sexuales. Y las glándulas de Bartholin, como dice el doctor Josué, tiene que ver con un conflicto de sequedad vaginal. Vamos a brevemente, para los que no entramos de lleno a las glándulas, recordemos que los órganos genitales externos están compuestos o formados por labios mayores y menores. Tenemos un espacio de la hendidura vulvar, en la parte superior está el clítoris, el vestíbulo de la vagina y propiamente la vagina. Tenemos también los labios mayores que pertenecen a la piel externa y tienen una capa de dermis bajo el tejido epitelial. Los labios menores pertenecen al tracto urogenital y cuentan, al igual que la vagina, con una mucosa endodérmica bajo la mucosa superficial. Precisamente nos va a platicar el doctor que las glándulas de Bartholini son tejido endodermal y tienen un área muy específica en la cual va a estar regido por el tronco del cerebro. Por lo tanto, la vagina es un tubo muscular de aproximadamente 10 centímetros de largo que une al aparato genital externo con el útero. El vestíbulo de la vagina se encuentran las glándulas que ya hemos comentado de Bartholini, las glándulas vestíbulo, y en caso de excitación van a segregar este líquido lubricante que nos comenta el doctor, y nos va a decir de qué pertenecen o de qué están hechos. Sí, pues las glándulas de Bartholin van a consistir de un epitelio cilíndrico simple, muy parecido al intestinal. Por eso, según la filogénesis, van a corresponder estas glándulas a antiguas glándulas intestinales. El origen de este tejido es de tipo endodérmico, como ya bien lo señaló el doctor Antonio, y se controlan desde el lado izquierdo del tronco cerebral. El relé o el centro de control de estas glándulas está ubicada en el centro a la derecha del centro de control de la submucosa del recto, y en este relé también van a participar, van a compartir el mismo espacio las glándulas productoras de esmegma y la submucosa vesical en el sitio del trígono vesical. Muy bien, vamos a entender un poquito estas cualidades del endodermo. Tienen unas cualidades de tipo sensorial, de tipo motilidad, es decir, peristalsis o movimiento, secretoras, absorbentes o de absorción y de excreción. Y este tema de las glándulas de Bartholini, por eso precisamente hablamos del concepto de secreción. En caso de un DHS de este tipo, va a haber un aumento de estas células que va a conllevar a un aumento de la secreción endocrina y exocrina, tanto de secreciones propias como de hormonas. Y decía él, de feromonas. Bien, el DHS o el conflicto biológico que lleva a la activación de estas glándulas de Bartholin está relacionado con el no poder producir suficiente moco vaginal. Esa necesidad de imposibilidad de atrapar o de expulsar el bocado sexual, que vendría a ser el pene o algún otro objeto sexual. Para el caso de atrapar ese bocado, se afectaría la glándula derecha, y la de expulsar se afectaría el lado izquierdo. Cualquier situación que haga que no exista una buena lubricación vaginal, que exista sequedad vaginal, es suficiente para que se active este DHS. Por ejemplo, los juegos sexuales previos que pueden ser insuficientes, las relaciones sexuales dolorosas cuando llega el esposo sin ninguna lubricación vaginal, son suficientes para que se active este DHS. Cualquier cambio donde no exista una buena lubricación vaginal. Muy bien, efectivamente, cuando entendemos que este DHS se produce, vamos a poder entender que el sentido biológico del DHS durante la fase de conflicto, si estamos hablando de células endodérmicas,
como corresponde al tipo de células y a la forma en la que se comportan, va a haber un aumento o una superproducción de este tipo de células. Van a haber, vamos a decirlo, una proliferación precisamente para aumentar la cantidad de secreción y proporcionar de alguna manera mayor lubricación. El propósito biológico de este aumento celular es aumentar la secreción del moco vaginal para facilitar la penetración. Así es, como todo tejido endodérmico, pues va a haber un aumento de la función inmediata, porque pues es el propósito biológico, aumentar el líquido para lubricar, pero también va a haber a la par un crecimiento celular, entonces se puede llegar a formar un quiste o un adenocarcinoma en forma de coliflor y tiene esa cualidad de tipo secretor. Muy bien, pues definitivamente en este propósito vamos a entender, va a depender de la intensidad del conflicto para que se haga más o menos tejido, para que haya solamente un crecimiento y que veremos más adelante en la fase de curación se aparezca o un absceso o aparezca un quiste o aparezca el diagnóstico de un adenocarcinoma. Es bien importante entender que no depende en sí del conflicto, sino de dos mecanismos. Uno, de la intensidad del conflicto, cómo fue, qué tan grande fue y el tiempo que duró en resolverse. A esos dos aristas, a esos dos vertientes, el doctor Hammer le llamó la masa del conflicto. A mayor masa, mayor intensidad del síntoma. Muy bien, una vez que se ha resuelto el DHS, la mujer entra en la fase de curación. Y en esta fase, pues ya platicamos que hay una fase de exudación inflamatoria y va a haber dolor local, todos los signos y síntomas de inflamación, enrojecimiento, calor, pero sobre todo la imposibilidad de la mujer de caminar correctamente por el dolor. Incluso en ocasiones no se puede sentar. Hay aumento de la temperatura local, puede haber flujo vaginal y pues obviamente la mujer no desea una relación sexual en ese momento por dolor. Sin embargo, pues puede existir parejas que no les interesa penetrar a la mujer con una gran dispareunia o dolor en el momento sexual. Sí, es bien importante entender que en la fase simpática hay aumento del dolor. En la fase de vagotonía, como decía el doctor, va a haber dolor local, dispareunia, leucorrea, y una característica, doctor, es como es un tejido endodérmico y es un tejido que se ayuda con micobacterias, puede haber característica como sudores nocturnos, como si hubiera una característica de tuberculosis. Eso puede pasar, aunque pasan desapercibidos, pueden haber sudores nocturnos. Y desde luego en la fase B pues se va a presentar el absceso o quiste. Y algo bien interesante es que hay que tener cuidado, hay que tener en cuenta que puede existir algo que se llama síndrome de túbulos colectores. Estamos hablando del programa de Bartolín, donde hay un conflicto sexual de sequedad. En la fase activa crecen las células y en la fase de solución para hacer más secreción, para aumentar la función de producción de moco, y en la fase de curación estas tendrían que degradarse. Pero cuando el conducto glandular se encuentra hinchado por causa del síndrome de túbulos colectores, puede producirse un acúmulo de pus, inclusive son esos procesos de huevos de gallina que se ven en las glándulas de Bartolín enormes, son abscesos impresionantes o empiemas, en los cuales por el conflicto sumado, el conflicto de colectores, puede haber una descarga importante de pus o intensificarse el síntoma o tener un proceso tumoral, un absceso enorme. Entonces, si está en la fase de vagotonía de este conflicto de glándulas, más la suma de un conflicto de túbulos colectores, que es un sentimiento de abandono, soledad, en la fase activa, la suma de la fase de curación más la fase activa hace un síndrome de túbulos colectores que llevaría a un proceso muy intensificado de un tumor o un absceso. Sí, recordemos que el llamado síndrome por el doctor Riquellier Hammer
con la activación de estos tubos colectores y que se interpone en cualquier enfermedad se va a agravar, es más difícil de retrocederla y es más difícil de eliminar ese edema. Por eso también en las glándulas de Bartholin se complica con el tamaño de ese absceso. Recuerdo una mujer que vi en terapia intensiva en la Ciudad de México, en un hospital de la Seguridad Social, donde inició con un absceso de la glándula Bartholin. Ella era diabética, en fase menopáusica, y fue creciendo y ese absceso llegó hasta prácticamente el ombligo. Hubo necesidad de drenar ese absceso que comprometía casi la vida de la paciente, así que este síndrome va a complicar siempre a cualquier enfermedad. Bueno, en la fase de sanación hay que recordar que entran a trabajar nuestros amigos. Para el caso de las glándulas de Bartholin van a entrar los hongos, pueden trabajar algunas bacterias que van a tratar de eliminar ese exceso de células que una vez que se ha resuelto el conflicto ya no son necesarias para que se dé ese proceso de curación. Aquí pueden haber dos diferencias. La bartolinitis propiamente dicha con un absceso de la glándula Bartholin o un quiste de la glándula de Bartholin. ¿De qué va a depender esto? Del cierre del conducto excretor de la misma glándula, y hay que recordar que este conducto está supeditado por el ectodermo, no el endodermo. La glándula sí, el conducto no, de tal suerte que si se oblitera pues no permite una buena circulación. Recordemos que en fase activa va a haber más producción de líquido, ese es el sentido biológico. Por eso puede llegar a ocluirse también, o una actividad sexual muy intensa que produzca una gran producción de este líquido va a hacer que se cierre este conducto. Pero si se llegara a cerrar y la intensidad del conflicto no es tan intensa, puede llegar a formarse solamente un quiste de la glándula de Bartholin con un contenido líquido sin infección. Generalmente no son tan dolorosos como el absceso, pero si se activan los dos conflictos, el de tubos colectores más los tubos excretores y el de la glándula Bartholin, entonces sí va a haber un absceso. Hay que esperar a que llegue la fase PCLB para que madure este absceso y sería el momento ideal para drenarlo. Para ser drenado. Hay que hacer una marsupialización para respetar la glándula. Se pone una sutura como a manera de cerclaje alrededor del tejido y se drena la pus, pero se respeta y se deja la glándula de Bartholin. Y bueno, es importante entender que va a haber en esta posición la posibilidad de tener flujo vaginal. Algo de secreción de consistencia clara es normal entre las mujeres fértiles. Sin embargo, una secreción amarillenta, marrón, fétida, puede tener un conflicto relacionado con útero o trompas. En esta fase de curación o fase de vagotonía, vamos a tener una degradación purulenta de la mucosa, va a haber un flujo menstrual café, marrón, oscura, espeso, maloliente, y también en cuanto a la inflamación de las glándulas de Bartholino, en fase de curación vamos a tener también una degradación maloliente, tuberculosa de la propia glándula, en la cual vamos a tener una secreción. En la inflamación de la mucosa superficial o profunda, los flujos van a ser transparentes, porque ahí no hay micobacterias, y en la inflamación purulenta de la vejiga, en la fase de curación, va a haber reducción por calcificación tuberculosa de la mucosa endodérmica de la vejiga en la zona del trígono. No se trata en realidad de una secreción, sino de una orina fétida turbia. Más o menos son los tipos de flujos que podemos esperar, junto con la candidiasis. Sí, la candidiasis se va a originar básicamente en la solución del conflicto. Esta candidiasis va a hacer que la mujer esté desesperada por prurito, comezón, por hinchazón, enrojecimiento. Esa comezón es la que la obliga a ir al
al médico. Recordemos que la mucosa vaginal no tiene una submucosa endodérmica, por tanto no pueden existir esa micobacteria, y que la procedencia de esa leucorrea o flujo por hongos procede de la glándula de Bartholin por escurrimiento, de tal suerte que si se llegara a activar, por ejemplo, el SBS de la glándula de Bartholin, puede que no haya un aumento ni un absceso, simplemente va a haber flujo, incluso sin dolor, de tipo candidiásico por hongo, que va a ser, el flujo va a ser espeso como requesón. Así es. Y es lo que va a producir mayormente todas las molestias. La irritación, la escoriación, el ardor. Yo no sé si tengas alguna experiencia clínica. Mi experiencia clínica es puedan hacerse duchas vaginales con vinagre de manzana. Funciona muy bien cambiar el pH. Pueden hacerse duchas vaginales solamente con agua a chorro. Hay unas perillas que meten fuerza en el agua. O pueden hacerse algunas duchas vaginales con plata coloidal que puedan ayudar un poquito a minorar esa inflamación. Pues hay que recordar que el pH vaginal es ácido, entre 3.5 y 4.5, y va a estar dado por el bacilo de Doderlein, el lactobacilo, a través de la degradación del glucógeno. Pero si tratáramos de recuperar el ecosistema vaginal, es un poco difícil. ¿Por qué? Porque se anteponen ante todos los tratamientos antibióticos, que va a hacer que produzcan más sequedad vaginal una vez que se termine el tratamiento, o que estén constantemente en ciclos. Es decir, si ya dijimos que el propósito biológico de esta glándula es la de lubricar, pero los antibióticos producen sequedad. Es decir, se activa nuevamente el DHS. Si hay sequedad, pues no hay lubricación y va a haber nuevamente crecimiento, va a haber superproducción de líquido, pero mientras esté la fase activa. Así que de alguna manera tenemos que recuperar ese ecosistema vaginal. Puede ser con duchas vaginales, porque en vagina no debería penetrar sustancias tan extrañas, o bien hacer que de alguna manera se restablezca el pH. Lo que va a curar es el pH ácido. Así es. Pues hay que evitar de alguna manera los antibióticos, ya que destruimos esa lactobacillus acidófilos, que forman parte de esa flora, y vamos a tener este proceso crónico recidivante. Yo creo que con esto nos despedimos. Vamos a dejar el tema de la glándula de Skene para el otro. Creo que podemos todavía ampliar este tema para más. Vamos a hablar esta famosa glándula en la cual vamos a ver lo que conocemos como eyaculación femenina, como skirting, como otros conceptos que se conocen, y creo que vamos a dejarla ahí para intrigarlos y para que el próximo programa nos acompañen a una emisión más de Conciencia Curativa Biológica. No sé si nos da tiempo concretar con algo para cerrar este tema, doctor. Sí, yo creo que para que tengan un ecosistema sano, un sistema genital femenino en las mejores condiciones, ambas partes, la pareja debe estar consultando, preguntando a quien sepa del tema, informándose. Ahora hay mucha información ya por la supercarretera de la información, para que no se activen en forma abrupta todos estos DHS. Si ya sabemos que es un concepto de tipo sexual en el que no hay lubricación, se puede evitar la activación de la glándula Bartholin con una buena lubricación, con juegos sexuales, con una sexualidad sana. Pues yo me despido pidiéndoles que sean felices y que estén bien ahora y siempre. Muy bien, pues gracias por acompañarnos cada semana. Agradezco, envío saludos a República Dominicana, Miguel Jacín, a mis pacientes. Envío un saludo a Perú, a Lima, pacientes que tengo en varios lugares de Perú. Saludos a Guatemala, a España. Tengo un par de pacientes de España, Argentina, y apenas tuvimos una entrevista en Argentina, Carmen, la segunda parte, en un programa de radio. Voy a tratar de buscar y pegárselos en el link del Facebook para que ustedes lo compartan.
pues me despido. Recuerde que la información esta es importante que usted la valore, la tome, la revise y la compruebe. Es importante que se acerque a alguien que esté capacitado en ciencia curativa germánica y que comprendamos que las otras terapéuticas que están saliendo producto de un mal juicio, de un mal entendimiento, de una mala comprensión, de un tener la poca información que empezaba a dar el doctor Hammer y hacer otros sistemas terapéuticos, nos puede llevar a conflictos. Tengo una paciente que hizo un conflicto terrible, ahorita tiene un tumor de útero porque la constelaron con biodescodificación e hizo un tumor de 12 centímetros en la cavidad por un aborto. Entonces, tengan cuidado, lo digo con todo respeto, recuerden que los queremos mucho, nos vemos en la próxima emisión de su programa Ciencia Curativa Germánica. Sea feliz y échele para adelante siempre, no importa lo que digan y sobre todo, no tenga miedo, todo eso se puede resolver. Un abrazo y hasta la próxima. El doctor Antonio Galicia González te espera el Próximo miércoles en punto de las 12 del día. Conciencia Curativa Biológica. Nuestro cuerpo y nuestra mente están conectados. Comprenderlo traerá salud a tu vida. Aquí en OM Radio. El doctor Antonio